Hola, en este tercer vídeo de circuitos impresos vamos a ver la fabricación de las placas de circuitos impresos mediante sustracción, impresión serigráfica. ¿De acuerdo? Es muy parecido al fotograbado que hemos visto, pero bueno, tiene ciertas diferencias y es un proceso muy útil para la fabricación de prototipos, fabricación amateur. Bueno, en primer lugar, ver un par de aclaraciones respecto al fotograbado. Bueno, el fotograbado que hemos visto en el vídeo anterior lo hemos hecho aplicando una resina que cuando recibe la luz polimeriza de tal manera que cuando hacemos el revelado, esa parte que ha polimerizado permanece sobre la placa y protege al cobre. Y por eso utilizamos placas que decimos que están en negativo. O sea, son placas que son negras, opacas, enteras, menos las pistas, que están dibujadas, ¿vale? Siendo transparentes esas pistas. También podemos utilizar otro tipo de resina que llamamos photoresist o fotoresistente. Esta resina justo hace lo contrario que la resina estándar, digamos. En este caso, cuando la luz ultravioleta incide sobre esta fotoresina, se vuelve soluble en el revelador. O sea, es una resina que es bastante rígida, pero cuando recibe la luz ultravioleta, se deshace, por así decirlo, o es capaz de deshacerse en el revelador. Entonces, en este caso, utilizamos máscaras que están en positivo, ¿vale? O sea, que son todo transparentes menos las pistas que están dibujadas en negro o opaco sobre esta lámina transparente. Es muy habitual utilizar también este tipo de fabricación. Por lo demás, el proceso es idéntico, ¿de acuerdo? Bueno. También otra cosa es que en placas de alta densidad, de muy reducido tamaño, donde las pistas están muy cerca, también se puede utilizar un rayo láser que dibuje perfectamente sobre la fotorresina las pistas y es capaz de dibujar las pistas muy finas y muy juntas, ¿vale? O sea, bueno, este proceso general que nosotros hemos visto luego puede tener matices y ciertos avances, pero se trata que veamos a grandes rasgos cómo es el proceso de fabricación. ¿De acuerdo? Bueno, el proceso de impresión serigráfica, que es en lo que nos centramos en este vídeo. Es muy parecido, lo único es que ya no utilizamos ni la resina ni la máscara. Lo que vamos a hacer es dibujar o imprimir las pistas directamente con tinta sobre la placa. Esta tinta va a ser una tinta resistente al ataque del ácido. Parece que esto es una cosa como una tinta resistente al ácido, es algo raro, complejo. Un rotulador permanente normal, la mayoría de ellos son tintas resistentes a estos ácidos. Así que si yo cojo un rotulador, voy a la tienda, a la papelería, compro mi rotulador, estos indelebles, permanentes, ¿no? Que utilizamos muchas veces para marcar piezas, posiciones y demás cuando desmontamos conjuntos. Si yo dibujo las pistas con este rotulador, luego cuando meta la placa en el ácido y la saque, veré que debajo de la tinta sigue estando el cobre, mientras que en el resto se ha diluido, se ha deshecho en el baño de ácido. Así que bueno, el proceso es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente con el fotograbado. Procedemos a la limpieza, dibujamos las pistas o incluso las podemos imprimir o también podemos imprimirlas en un papel y luego como calcarlas sobre la misma placa, ¿no? Transferir esa tinta de la impresora, transferirla sobre la placa. O pues en una impresora adecuada, depositar la tinta directamente sobre la placa. ¿De acuerdo? El grabado, lo mismo. Sumergiremos en un ácido, rápido o lento, y el cobre que está debajo de la tinta se habrá protegido. El resto se habrá disuelto. Procedemos al estripado, limpiamos esa tinta que me ha quedado y finalmente tengo la placa. Igual que antes voy a ver mi placa, el sustrato transparente, ¿no? Translúcido, mejor dicho.
y las pistas de cobre dibujadas sobre él. Se le aplica el barniz, se taladra, se estañan los componentes y ya tendríamos la placa. Es una manera, todos, digamos, en casa podemos hacer esto, ¿vale? Bueno, respecto al proceso de grabado, una pequeña aclaración. Y bueno, cuanto mayores son las temperaturas, tanto más rápidas son las reacciones químicas. Entonces, este tipo de procesos de estripado son tanto más rápidos cuanto mayor sean las temperaturas. A veces conviene caldear un poco el baño de ácido, pero sin pasarnos porque aquello se nos puede ir de las manos, incluso podemos tener un accidente, podemos dañar la placa, etc. Bueno, el otro proceso, además del de sustracción, es el de adición. En este no vamos a quitar el cobre que nos sobra, sino que vamos a poner el cobre justo que necesitamos. Es un proceso, el proceso es muy similar a lo que hemos visto. ¿Vale? Limpieza. En este caso partimos de una placa que solo tiene sustrato aislante, no tiene lámina de cobre. ¿Vale? Solo sustrato, nada de cobre. Limpiamos, activamos. Se le realiza un tratamiento químico para que el sustrato enganche el cobre que nosotros le vamos a aplicar. Le da como una rugosidad superficial que hace que se quede perfectamente incrustado el cobre que le vamos a aplicar más adelante. Entonces tenemos la pieza limpia, la tenemos activa, aplicamos film fotosensible, ¿no? Nuestra fotoresina, esta resina sensible a la luz. Encima de la resina que iba la máscara, nuestro fotolito con el dibujo del circuito en negativo o en positivo dependiendo de cómo sea el film fotosensible. Revelamos, la parte transparente habrá curado, la parte opaca no habrá curado y la parte que se ha quedado, o sea, que no está debajo de las pistas, esa la podremos eliminar durante el revelado. ¿Vale? Lo que queda debajo de las zonas transparentes, eso lo elimina. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Llegado a este punto tenemos la placa cubierta de material fotosensible por completo, menos en aquellos sitios en donde tenga las pistas. O sea, tengo las pistas, donde voy a tener las pistas lo tengo al aire y el resto lo tengo cubierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar el cobre por encima. Al aplicar el cobre, solo se va a quedar pegado en la placa, no se va a quedar pegado en la resina, ¿vale? Y de esa manera se incrusta sobre esa placa. Finalmente procedemos a un proceso de estripado y entonces limpiamos toda la resina que nos quedaba. Y finalmente nos quedan las pistas. Bueno, y después la protección, taladrado y estañado sería idéntico a lo que hemos visto anteriormente. Para entender un poco mejor ambos procesos, diferenciarlos, lo que es la sustracción y la adición, fijémonos. El material base, la sustracción, el método más habitual, tenemos sustrato con cobre. Lo que vamos a hacer es aplicar la resina y colocar la máscara. La máscara lo que va a hacer es, después del proceso de isolación, y revelado, va a protegerme el cobre que está debajo de la máscara. ¿Vale? Y me deja esto al aire. Finalmente, el estripado y esto es lo que tengo. O sea, he quitado el cobre que nos sobra. Esto de aquí y esto de aquí nos sobra. Y nos queda lo que nosotros queremos, esa T. En el de adición es distinto. Partimos solo de sustrato aislante. Igual, aplicamos nuestra máscara. ¿Vale? Bueno, limpiamos, activación, aplicamos la máscara. Y la máscara me va a dejar solo estos huecos después del proceso de revelado. Y es ahí cuando añadimos el cobre. El cobre se va a adherir a aquellas partes que están expuestas. ¿Vale? Estripado y quitamos lo que nos sobra. Al final el resultado es el mismo, pero los procesos son un poco distintos. Como os he dicho ya varias veces, lo habitual es la sustracción. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro. Un saludo.